Hermanos, les voy a invitar a que abran su Biblia en Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 10. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Estamos estudiando Primera de los Corintios y hemos estudiado los primeros 9 capítulos de este libro. Y llegamos a un punto crítico, mis hermanos, en el estudio de Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 10, es un capítulo poderoso, poderoso. Es un capítulo donde el apóstol Pablo, todo lo que él viene diciendo, y he estado compartiendo con esta iglesia, mis hermanos, y esta iglesia, usted si ha estado con nosotros o ha leído Corintios, sabe que esta es una iglesia con muchos problemas. Así que llega a capítulo 10, Pablo llega con una decisión de confrontarlos directamente. Y eso es lo que va a hacer en capítulo 10. Capítulo 10 es un capítulo de confrontación. Ya les hizo ver muchas cosas en las cuales están ellos fallando. Pero ahora los va a confrontar con una realidad. Y una realidad muy importante de que jamás olvidemos. Pablo les dejará muy claro que ellos no pueden vivir vidas pecaminosas y esperar de que no existan consecuencias. El pecado tiene consecuencias. De eso habla capítulo 10. Capítulo 10 habla acerca del pecado y las consecuencias que tiene el pecado. Aquellas personas estaban usando su libertad en Cristo, bueno, no que algunas de aquellas personas de aquella iglesia, estaban usando su libertad en Cristo como si el Señor los hubiera hecho libres para ellos mismos, para exigir sus deseos, para disfrutar sus privilegios y reclamar sus derechos. Hoy en día, mis hermanos, desgraciadamente, encontramos muchos lugares donde personas piensan que la vida cristiana es así, de que es una cuestión de privilegios y no tanto de responsabilidades delante del Señor. Algunos promueven un mensaje centrado más bien en el hombre, como que el hombre es el centro del evangelio y todos los beneficios que el ser humano puede recibir. Pero no, mis hermanos, el evangelio es un mensaje centrado en Jesucristo, el que recibe toda gloria y todo el honor. A quienes enseñan que Dios te acepta tal y como eres, y eso sí es cierto, la Escritura dice eso, que Dios nos acepta tal y como somos, pero nos acepta para transformarnos. Él nos acepta para hacernos nuevas criaturas en Cristo. Pero algunos piensan que Dios nos acepta sin exigir nada de nosotros, que uno puede seguir su vida como uno quiera, haciendo lo que uno desee, y que porque según ellos dicen Dios nos ama y realmente no pide nada de nosotros. Absolutamente no. Eso es un evangelio falso, porque el Dios que perdona es el Dios que transforma. Hay unos inclusive que interpretan mal la doctrina de la seguridad de la salvación, mis hermanos. Y hay gente que dice, bueno, ya soy salvo, ahora puedo hacer lo que yo quiera, soy libre de hacer lo que yo quiera. No, mis hermanos. La seguridad de la salvación está claramente enseñada en las Escrituras. Cuando uno es salvo para la eternidad. Gracias a Dios por eso. Pero jamás podemos olvidar que el Dios que justifica es el Dios que santifica. El Dios que perdona es el Dios que transforma pecadores. Ahora, mis hermanos, cuando pensamos en la libertad en Cristo, jamás la podemos tomar como libertinaje. Y era lo que estas personas estaban haciendo. Pensar de que Dios no pide vidas entregadas a Él. Y saben, mis hermanos, una iglesia donde los cristianos no viven para Cristo, donde no se habla de santidad, no se practica santidad, resultará en otro fenómeno muy triste. Y es el fenómeno de personas que creen ser salvos dentro de la iglesia, creen ser salvos, pero realmente no tienen una relación con Cristo, porque no se les ha enseñado de que deben demostrar un cambio de vida, de que el Señor cambia a los pecadores.
Entonces surgen personas que simplemente por participar en la comunidad de la iglesia se creen salvos, pero realmente nunca han rendido sus vidas a Jesús. Pablo nos va a enseñar, mis hermanos, en capítulo 10, que Jesús nos hizo libres para mostrar un amor supremo por el Señor. En capítulo 8, Pablo nos dice que Dios nos hizo libres para mostrar el amor a los demás. Capítulo 9, Pablo nos pone y nos da su testimonio de cómo dice que el Dios le hizo libre por amor del evangelio, para estar dispuestos a ceder nuestros derechos con tal de que alguien más le conozca al Señor. Y en capítulo 10, el Señor nos va a mostrar a través de Pablo que Él nos hizo libres para mostrar que le amamos a Él. Somos libres para mostrar nuestro amor a Él en obediencia. Capítulo 10, mis hermanos de Corintios, es un capítulo fuerte, directo, porque es una advertencia, mis hermanos, es una advertencia clarísima en contra de pensar de que el pecado no tiene consecuencias. Y Pablo va a tomar como ejemplo al pueblo de Israel, va a comparar a la iglesia con el pueblo de Israel y usted va a ver clara la comparación que Pablo está haciendo. ¿Está listo para capítulo 10? Vamos a capítulo 10, vaya conmigo al verso 1. ¿Estamos ahí todos? Quiero que vea cómo pone Pablo el ejemplo de Israel, como una advertencia de que el pecado tiene consecuencias. Capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Todos en Moisés, verso 2, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Lo que Pablo está expresando es cómo todo el pueblo de Israel, todos los israelitas que salieron de Egipto, todos vieron y recibieron las mismas bendiciones. Dice que todos estaban bajo la nube, quiere decir que todos tenían la protección de Dios. Todos ellos. No solamente todos ellos recibieron la protección de Dios significada por la nube, sino cuando estaban delante del Mar Rojo, todos ellos pasaron en seco. Todos. Todos ellos pudieron ser alimentados del maná. ¿Recuerda el maná? Fue dado a todos ellos. El agua, cuando ellos tenían sed, el agua que salió de la roca fue para satisfacer la sed de todos. Entonces todos recibieron bendiciones. Todos estaban bajo esa bendición. Mas sin embargo, Pablo dice lo siguiente, ve el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por su pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Ahora la figura esta es muy fuerte, mis hermanos, porque si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, de todos los adultos que salieron de Egipto, ¿recuerda qué número era el número de las personas, de los adultos que salieron de Egipto? ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Alguien recuerda el número? Solamente 2 personas. Salieron miles de adultos de Egipto, pero solamente a la tierra prometida, de esos miles que salieron, solamente entraron 2. Es más, ni siquiera Moisés entró. El pecado y la desobediencia tiene consecuencias. Y Pablo nos pone el ejemplo de Israel. El ejemplo de Israel es claro. No por disfrutar las bendiciones del Señor, de ser parte de una comunidad, quiere decir que nuestras acciones no tienen consecuencias. La historia de Israel es un llamado, mis hermanos, a nosotros vivir en santidad. ¿Quiere verlo? Claramente nos lo dice el verso 6. Ve el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? ¿Cuál es la palabra que usa el Señor, Pablo? ¿Como ejemplos para quién? Para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
el Señor nos advierte que nos llama Él a vivir en santidad. Muy seguramente en aquella iglesia de Corinto había personas que no tenían una verdadera relación con Dios, de que realmente no eran salvos, no se habían entregado completamente su corazón al Señor. Pero desgraciadamente también había personas que ya siendo creyentes estaban viviendo vidas desordenadas y carnales. Y a todos ellos Pablo los pone delante de esta clara advertencia. La advertencia de Israel: el pecado tiene consecuencias. El ejemplo sigue. Y Pablo va a mencionar 4 pecados que Israel practicó y que también se estaban viendo en la iglesia de Corinto. Vamos a ver los 4 pecados que Pablo menciona. El primero está en el versículo 7. Vaya conmigo, verso 7. Dice aquí, ¿cuál es el primer pecado? El primer pecado que Pablo menciona es la idolatría. Dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Recuerdan ustedes la historia del becerro de oro? Cuando Moisés no bajaba del monte, ¿y qué hizo el pueblo de Israel? Le exigieron a sus líderes religiosos, a Aarón, les dijeron que hiciera ¿qué? Un becerro de oro. ¿Y qué hicieron con aquel becerro? Le adoraron. Y se entregaron a la idolatría. Desgraciadamente en la iglesia de Corinto había personas que también estaban codeando con o coqueteando con la idolatría. Ahorita vamos a ver que Pablo claramente habla de eso más adelante. Ve el siguiente pecado que había ahí. El siguiente pecado era la inmoralidad sexual. Pablo ya ha hablado de eso en el capítulo 6. Dice, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. El tercer pecado que Pablo menciona es el pecado de tentar a Dios. Ve el verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? Juan Calvino decía: tentar a Dios es cuando estamos descontentos con la manera en que Dios nos está guiando. Ellos deseaban algo distinto. No es sino el desprecio, decía Calvino, del gobierno de Dios. Un desprecio que los lleva a probar si Dios realmente actuaría de acuerdo a su voluntad. Tentar a Dios es poner a prueba a Dios, poner a prueba su paciencia, hacer cosas que no le agradan y poner a prueba si realmente Dios va a mostrar que el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que hizo Israel. Y Pablo nos advierte en contra de ese pecado. El cuarto pecado, ve el cuarto pecado muy claro, que también lo hemos visto, dicho o explicado lo que estaba pasando en Corinto. Ve el verso 10. ¿Cuál es el cuarto pecado? Es la murmuración. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y note esto, Pablo habla cada una de estas cosas, la idolatría, la inmoralidad, tentar a Dios y la murmuración, y dice, él menciona todo esto con un solo propósito. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La salvación que tenemos, mis hermanos, es un tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Es un tesoro que seamos salvos y no debemos abusar de la gracia de Dios. Ni vivir en desobediencia, mis hermanos, pensando de que la desobediencia nuestra no va a tener consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Pablo quiere que sus lectores sepan que Dios no tolera una actitud de incredulidad persistente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dios llama a su pueblo a vivir libres. Y vivir libres no es vivir en desobediencia. Es vivir sabiendo que el Señor es nuestro amor supremo. Somos libres para mostrar que le amamos a Él y seguimos sus mandamientos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cómo hacemos esto, mis hermanos? ¿Cómo nos podemos dedicar? ¿Cómo podemos buscar santidad en nuestras vidas? Si no estamos caminando
en santidad, si no estamos tratando de agradar al Señor, de obedecer, ¿cómo podemos empezar en ese camino? Y si ya estás tratando de agradar al Señor en tu corazón, en tu andar diario, gloria a Dios, ¿cómo puedes permanecer ahí? Pablo nos da algunas ideas que tenemos que recordar. Es muy importante para vivir en obediencia al Señor y tratar de buscar siempre vivir como a Él le agrada. Pablo nos dice algunas cosas importantes que tenemos que recordar. Ve conmigo al verso 12. Esta es la primera cosa que Pablo nos dice. ¿Lo quieres leer conmigo? Leámoslo todos juntos. Así, ¿qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el primer consejo de Pablo. El primer consejo de Pablo es que no podemos pensar, mis hermanos, que como cristianos somos intocables. De que nunca vamos a ser tentados. Absolutamente no. O que somos lo suficientemente fuertes. No, esa tentación, ese pecado a mí nunca me va a tocar. Oh no. Dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar conscientes de nuestra debilidad y nunca quitar los ojos de Cristo. ¿Usted sabe cuál es la razón número 1 de accidentes de tráfico en nuestros días aquí en este país? ¿Cuál es la razón número 1 de accidentes de tráfico? La distracción. ¿Alguien lo dijo ya? ¿Y qué es lo que más distrae a las personas manejando? ¿Qué es? ¿El teléfono celular? ¿Alguna vez usted ha estado en un semáforo atrás de una persona y se pone la luz verde y no avanzan? ¿Y alguien le tiene que pitar para que sepa que ya cambió la luz? ¿Cuánto le ha tocado esa experiencia? ¿Cuántos han sido la persona que está ahí en la luz y que no avanza? Seamos honestos. ¿A quién le han pitado atrás? Ya se cambió la luz y estás distraído. ¿Usted sabe cuál es el tipo de accidente más común en nuestros días aquí en Katy? Cuando a alguien le pegan por atrás. Ese es el más común, pasa todo el tiempo. Usted lo ve, pasa por la calle y ahí está otra vez el mismo accidente, la misma cosa. Aquí enfrente de nuestra iglesia ha pasado ya. La distracción. ¿Y por qué menciono eso? Solamente como una ilustración para que veamos lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra. El que piensa estar firme, mira que no caiga, no te distraigas. No te distraigas. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no te puedes distraer. Si piensas estar firme, pon atención. Pon atención. Y no quites tu mirada del Señor. Tentaciones van a venir. Así que el Señor nos invita a que recordemos una segunda cosa muy hermosa y muy maravillosa. Ve el verso 13. El verso 13 es maravilloso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que ¿qué? Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y nota, aquí está una promesa hermosa. Sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida para que podáis soportar. Así que mi hermano, mi hermana, primer consejo de Pablo, no te distraigas. Permanece siempre bien pendiente de no caer en tentación. Y lo segundo, en el momento que tú te decidas, te dispongas a vivir en victoria sobre el pecado, quiero que sepas algo maravilloso, dice Pablo, no luchas solo. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Cuando David se enfrentó a Goliat, se imagina el tremendo gigante que estaba delante de él, 9 pies 7 pulgadas. Más o menos medía Goliat, 9 pies. Goliat era el doble de David probablemente, el doble de alto. Sí, mi hermano, delante de David había un gigante el doble de alto que él, pero con él había un gigante millones de veces más grande que él. Y por eso, cuando David se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que no luchas solo.
Y Pablo quiere que recordemos eso. Si nos decidimos a buscar y a agradar a nuestro Señor, es una cosa que jamás haremos solos. El Señor está con nosotros. Y el Señor merece todo nuestro amor, y Él no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que Pablo también quiere que recordemos. Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Y somos su pueblo y a Él solo le tenemos que servir. Mira lo que dice el verso 14. Ve conmigo al verso 14. Aquí una vez más Pablo menciona este tema, este pecado. Dice, por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría. Idolatría lo podemos definir como poner algo en el lugar que Dios le merece. 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí, mis hermanos, empezando en el verso 16, Pablo habla con un grupo de personas. Recuerda, había personas que decían, no es nada de malo comprar esta carne que parte ha sido sacrificada a los ídolos. Bueno, Pablo habla con personas que tristemente también tenían una idea de que podían participar en ritos paganos y que no había malo en eso. Y Pablo les habla directamente a estas personas de que lo que estaban haciendo era coqueteando e involucrándose en idolatría. Y Pablo lo dice de esta manera. Ve conmigo al verso 16. Quiero que veas que por primera vez Pablo menciona la mesa del Señor, la cena del Señor. En este verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? No perteneces a mesa de idólatras. Cristiano, tú perteneces a una sola mesa y es la mesa del Señor. Tu comunión no es con ídolos, tu comunión es con Jesucristo por su sacrificio. Esta es la única mesa en la cual tú tienes que participar, es lo que les está diciendo. Ve el verso 17. ¿Por qué? Siendo uno, solo el pan, nosotros con ser muchos, dice, pero somos ¿qué, mis hermanos? Somos un solo cuerpo. ¿Somos el cuerpo de quién? Él es nuestra cabeza. Pues todos participamos ¿de qué? De aquel mismo pan. Somos partícipes. ¿Recuerda lo que representa el pan? ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. Y la copa representa la sangre de Cristo. Somos participantes de Cristo. No pertenecemos a ninguna otra mesa. ¿Cuántos dicen amén? Somos participantes de Cristo. Somos libres en Cristo, una libertad que disfrutamos a la luz de esta realidad. Nuestro amor por el Señor tiene que ser supremo y nuestra lealtad por Él también. Pablo claramente dice que había ciertas prácticas y lo va a decir. Quiero que veas conmigo el verso 20, cómo habla de estas prácticas o les advierte a estas personas que querían participar en estos ritos en los templos. Fíjense lo que les dice. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican. Más claro no puede estar, ¿no es cierto? Dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí está la comparación. Recuerde, pertenecemos a una sola mesa, la mesa del Señor, no a ningún otro lugar. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Qué clara es la escritura, ¿no es cierto? No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Clarísimo. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, dándole la honra solamente a Él. El Dios que nos salvó, es el Dios que nos justificó, es el Dios que nos está santificando. Y termina Pablo diciendo, o provocaremos celos al Señor.
¿Somos más fuertes que Él? ¿Vamos a provocar al Señor? Tentar a Dios, una vez más hablando de eso. Pablo no deja nada afuera, mi hermano. Pueblo de Dios, el Señor nos hizo libres para vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y como pueblo, como cuerpo suyo, participamos de su mesa. Somos libres del pecado para mostrar que le amamos. ¿No cantábamos eso hace rato? ¿Verdad? No decíamos que somos libres del pecado, ¿para qué? ¿Para vivir para nosotros? No, para servirle al Señor. Es lo que acabamos de cantar. Somos libres para servirle al Señor, no para vivir vidas que se rindan al pecado, vidas que se rindan a Cristo. Pablo termina toda esta sección que comenzó en capítulo 8 hablando de la libertad cristiana. Pablo termina con un resumen de todo lo que él ha dicho. En otras palabras, cómo nosotros tenemos que ver esta libertad que tenemos en Cristo y para qué la tenemos que usar. En el verso 23 en adelante, Pablo nos da el resumen de todos los 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, se resumen en lo que Pablo dice en capítulo 10, verso 23 en adelante. Vamos a ver unos de estos versos. ¿Quieres leer conmigo este verso? Porque es maravilloso. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego recuerde que capítulo 8 nos habló acerca del amor a los demás. Vea el verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino que del otro. Para eso Dios te hizo libre, para buscar el bien de los demás. Ahora quiero que veas el verso 31, que es maravilloso. Vayamos hasta verso 31. Aquí habla de nuestro amor supremo por el Señor y vamos a vivir nuestras vidas para que para nuestro propio disfrute. No, dice, entonces ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hay que hacerlo háganlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Verso 32. No sean motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Verso 33. Como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para que qué? Para que sean salvos. Todas las ideas que Pablo nos dio en los capítulos anteriores las resume aquí. Y termina con este precioso verso. Léalo conmigo, por favor, este verso. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar.